Hola, muy buenas tardes. Antes de iniciar, ¿me podrían indicar a través del chat si me escuchan correctamente y si ven la presentación, por favor? Ok, muy bien, perfecto. Entonces ya podemos iniciar. Por respeto a su puntualidad y como veo que ya la mayoría están conectados, vamos a iniciar con esta primera sesión síncrona. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este módulo 5 llamado argumentación. Como ustedes saben, Prepa en línea CEP divide los módulos en unidades. Cada unidad corresponde a una semana de trabajo. En este caso, como estamos iniciando, la unidad 1, que se llama argumentos y textos argumentativos, se abordará durante esta primera semana. Sin embargo, en esta primera sesión síncrona vamos a enfocarnos en el tema de texto argumentativo, definición, estructura y tipos. Mi nombre es Esmeralda Lucía Reveles Basulto y seré su instructora en este módulo 5. Bienvenidos. Antes de continuar con el contenido, me permito leerles la siguiente frase. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Esta frase me parece muy significativa, ya que, como bien sabemos, los aprendizajes, los conocimientos nos van transformando, de tal manera que con el conocimiento y el aprendizaje que vamos teniendo día con día, lo que vamos aprendiendo de los demás y en la escuela, nosotros nos enfrentamos a las problemáticas que nos acontecen y podemos llegar a una solución o a muchas soluciones de diferentes formas para poder resolver nuestros propios problemas. Esta educación que nosotros recibimos a través de los aprendizajes y conocimientos no solamente cambian al mundo, sino que también nos cambian a nosotros mismos, nos cambian nuestra vida y nuestra perspectiva acerca de la realidad. Yo los invito a que aprovechen esta oportunidad y sobre todo ahora que estamos iniciando el módulo, tengan la oportunidad de aprender nuevas cosas, de reforzar algunas cosas que tal vez ya ustedes sabían y construir conocimientos nuevos. Mucho éxito para todos y bienvenidos a este nuevo reto. Bien, antes de iniciar, me permito darles estos datos que son de utilidad. En primer lugar, vuelvo a repetirles mi nombre, Esmeralda Lucía Reveles Basulto, seré su instructora. Soy licenciada en Filosofía por la Universidad de Guadalajara y nos vamos a estar contactando a través de la mensajería y foros de seguimiento que se encuentran en la plataforma de Prepa en línea CEP. Mi correo es esmeralda.reveles@prepaenlinea.cep.gov.mx. Y si ustedes tuvieran alguna duda sobre los materiales, sobre los recursos o sobre los temas y quieren contactarme para comentarme cualquier cuestión, pedirme apoyo o preguntar sobre algo en particular, pueden mandarme un mensaje en el horario de atención, que es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde, hora del Centro de México. Para continuar, necesitamos primero establecer las reglas que estarán vigentes no solamente en esta sesión síncrona número 1, sino también en las posteriores. Y son las siguientes. Número 1, respetar las intervenciones de los compañeros. Número 2, tener paciencia en las respuestas a las preguntas, ya que todas serán respondidas en el espacio determinado que está dentro de esta misma sesión. La número 3, aplicar las reglas de la etiqueta para dirigirte al asesor o a tus compañeros en el chat. Y por último, la número 4, que les voy a pedir a todos que en todas las sesiones me pongan en el chat su nombre completo y escriban también el grupo al que pertenecen para llevar un registro de la asistencia. Ahora sí, nos vamos al contenido y al orden de la sesión. En este caso, el primer punto es la presentación, el segundo es el encuadre o la evaluación, incluyendo los aprendizajes que vamos a estar revisando. El número 3, que ya sería entrar de lleno al tema que vamos a abordar, la definición y propósito del texto argumentativo, como subtema 3.1, estructura del texto argumentativo, 3.2, elementos del texto argumentativo, 3.3, proceso de creación de un texto argumentativo, 3.4, recolección de aprendizajes, que sería de alguna manera el repaso de estos subtemas. Y el punto 4, espacio para respuestas y preguntas. Y por último, las conclusiones de la sesión.
Bien, para poder entrar de lleno al tema, es importante que ustedes tengan la visión total de la unidad. En este caso, que sepan cuál es el propósito que se debe de cumplir y que se debe de desarrollar a través de los diferentes aprendizajes esperados y a través de las actividades que ustedes van a realizar, con la revisión también de los recursos y todos los materiales presentes en la plataforma. En este caso, el propósito de esta primera unidad es que ustedes puedan construir argumentos para sustentar sus propias opiniones mediante elaboración de textos argumentativos en diferentes problemáticas o temáticas en diversos contextos. Ahora, ¿cuál es el desempeño esperado? Es decir, ¿qué es lo que se va a revisar? ¿Qué es lo que se va a evaluar al final de esta primera unidad? Pues tiene que ver también con los aprendizajes, con el desarrollo de ciertas habilidades y conocimientos que ustedes deben de desempeñar en esta primera semana. La primera es que deben de aprender o debemos de tratar de reconocer la tesis que están presentes en los textos argumentativos, es decir, las ideas que se defienden en un texto argumentativo, los tipos de argumentos que sustentan esa tesis en un texto argumentativo, también que sepan argumentar de manera adecuada y redactar esos argumentos de forma precisa y coherente. Asimismo, organizar información de manera coherente, clara, sin errores ortográficos, de puntuación o de sintaxis. Este desempeño se va a ir trabajando a través de toda la semana, es decir, de toda la unidad 1. Sin embargo, nosotros hemos elegido un solo aprendizaje, que es el que se va a ir desarrollando a través del tema que vamos a abordar en esta sesión y con el ejercicio de una actividad didáctica que ustedes van a realizar antes de que se termine la sesión y que tiene que ver con lo que revisamos el día de hoy, es decir, con los conceptos y con las habilidades que se van desarrollando para lograr este aprendizaje esperado, que es elaborar escritos con los principales elementos y la estructura de un texto argumentativo. Es decir, abonar a que se desarrolle esto en ustedes a partir del tema y de las actividades que se proponen. Y para entrar de lleno al tema, necesitamos retomar un tema que hemos revisado desde la educación básica y que son los tipos de textos. Dentro de los tipos de textos se encuentra el texto argumentativo. ¿Qué es un texto argumentativo? Pues como ustedes recordarán, este es un texto en el cual el autor trata de exponer su punto de vista acerca de un tema particular o una problemática y fundamenta este punto de vista con argumentos. Recordemos que los argumentos son las razones por las cuales nosotros pensamos, defendemos o sustentamos una idea. ¿Cuáles son los propósitos de este tipo de textos? En primer lugar, expresar nuestra posición ante una idea, ante un tema, y en segundo lugar, persuadir al resto de las personas que van a leer nuestro texto de que tomen una postura, ya sea a favor o en contra, depende de lo que estemos expresando. ¿Cuál es la estructura del texto argumentativo? Independientemente de los tipos de textos argumentativos del que estemos hablando, sea un ensayo, sea un artículo de opinión, nosotros vamos a identificar que existen siempre tres partes. Es decir, la estructura corresponde a una presentación, a un cuerpo y una conclusión. ¿Qué elementos debe contener cada una de las partes o qué se debe de redactar? En el caso de la presentación es donde nosotros planteamos el problema, explicamos la opinión que tenemos acerca de ese problema y en uno o más párrafos enunciamos la idea a defender, es decir, la tesis que vamos a sustentar. En cuanto al cuerpo, una vez que tenemos clara la idea que vamos a defender, vamos a argumentar esa tesis, es decir, vamos a dar las razones para defender esa idea que nosotros tenemos. Podemos poner también ideas contrarias a nuestra opinión, que son los contraargumentos, para refutarlos dentro de este cuerpo de la argumentación, estructurándolos en párrafos que van conectados y van delimitando los argumentos que se exponen. Ojo, es importante que si nosotros vamos a colocar contraargumentos en el cuerpo de nuestro texto argumentativo, sean contraargumentos débiles,
porque si nosotros ponemos contraargumentos que son más fuertes que nuestros propios argumentos, vamos a tener un efecto contrario al propósito de este tipo de texto. No vamos a convencer a nadie si alguien ve que la oposición o las opiniones contrarias a lo que yo expreso son más fuertes o tienen más peso. Entonces es importante que tengamos cuidado cuando queramos usar los contraargumentos en el cuerpo de nuestro texto argumentativo. Y finalmente se encuentra la conclusión. En esta parte nosotros escribimos una recapitulación o explicación final de nuestro trabajo y explicamos de manera reiterada la tesis que se presenta desde el inicio. Ahora que nosotros ya sabemos qué es un texto argumentativo, que sabemos cuál es la estructura y los elementos que debe de tener cada una de las partes, podemos crear un texto argumentativo. Es decir, podemos empezar a escribirlo en borrador para que luego con las correcciones podamos pasarlo en limpio. Sin embargo, es importante que tengamos como una guía, es decir, pasos a seguir para que realicemos un buen texto. En este caso, ya que tenemos el tema, el primer paso sería definir cuál va a ser la idea que vamos a defender, cuál va a ser esa situación sobre la cual va a versar nuestro texto. Y una vez que tengamos clara la idea, seguimos con el paso 2, que es delimitar los argumentos que servirán para defender o refutar esa idea, considerando en la argumentación ejemplos, explicaciones, referencias, citas, etcétera, todo aquello que nos sirva para defender la idea. Luego continuaremos con el paso 3 y este paso va en el transcurso de la redacción, es decir, nos vamos a fijar que al momento de escribir en nuestro cuerpo del texto argumentativo, lo estemos haciendo con ideas precisas, con términos académicos apropiados al contexto, con ejemplos, utilizando referencias, demostraciones, oraciones que expresen relación de causa a consecuencia, bien delimitadas, y también todos aquellos recursos comunicativos que nos permitan mostrar lo que nosotros pensamos acerca de ese tema determinado. Y por último, el paso 4, al terminar de escribir mi texto argumentativo, debo de revisarlo, porque hay que verificar que mi texto sostenga mi postura desde el inicio del trabajo hasta el final, que realmente estoy defendiendo y estoy argumentando de manera convincente y veraz. Además, hay que tener en cuenta que aunque nosotros estamos defendiendo un punto de vista o nuestra postura, es importante referirnos a las posturas contrarias o a las ideas contrarias a la nuestra de manera amable, respetuosa y tolerante. Ahora, a manera de repaso de los aprendizajes que acabamos de revisar en esta primera sesión, les voy a compartir un enlace para un ejercicio. Es un juego, se trata de un cuestionario de diferentes preguntas, unas son de opción múltiple, otras de verdadero o falso, otras de completar, donde se pretende que ustedes, una vez que ya saben qué es un texto argumentativo, cómo se compone y cómo podemos estructurarlo, puedan asimismo, ya que conocen, identificar en un fragmento de un texto cuáles son las partes, es decir, la tesis, los argumentos, la conclusión, para que finalmente en algún momento dado ustedes puedan crear sus propios textos argumentativos. Es decir, primero conocer, luego identificar y después construir. Les acabo de compartir la liga, les pediría que ustedes vayan ingresando al juego. Les va a pedir un nombre para que se identifiquen como jugadores en el juego, y una vez que ustedes vayan ingresando, yo le voy a dar a iniciar para que empiecen a observar las preguntas. En mi caso, lo que voy a hacer en este momento va a ser interrumpir la presentación para mostrarles las preguntas, para que se orienten en qué es lo que van a ver ustedes. Sin embargo, no va a ser lo mismo porque yo estoy trabajando como controladora del ejercicio y ustedes son jugadores. Entonces, no vamos a ver lo mismo, sin embargo, quiero mostrárselos para que ustedes se vayan guiando en lo que se van conectando. ¿Sale? Entonces, mientras ustedes se van conectando y van poniendo su nombre,
Entonces yo voy compartiendo aquí la pantalla del juego. Aquí me va diciendo cuántos alumnos se van conectando. Y en cuanto estemos listos, vamos a poner en la parte de iniciar, vamos a dar clic y les van a ir apareciendo sus diferentes preguntas. Como ya hay algunos conectados, les voy a dar iniciar, los demás se pueden ir incorporando en el juego, no hay ningún problema. Aquí es la parte donde ya inicia el juego. Aquí vamos a ver las preguntas. Ustedes van a ir viendo las preguntas conforme vayan avanzando. Aquí tenemos preguntas de qué es un texto argumentativo, que tienen que ver con la estructura, con los conceptos, de qué es, cómo se compone, pero hay preguntas, por ejemplo, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9, que tienen que ver con identificar dentro de estos textos la tesis, los argumentos, la conclusión, identificar también cuál es la correspondencia entre una tesis, en este caso, por ejemplo, del texto 8, y acá te pregunta en la 9 cuál argumento apoya esa tesis. Entonces, son de identificación y también de aprendizaje de conceptos. Entonces, una vez que ustedes contesten, les aparece cuántas tuvieron correctas, es decir, cuáles ustedes se les facilitó contestar, cuáles no, y ahí vemos también las áreas de oportunidad. En este momento voy a interrumpir porque creo que ya hemos, bueno, la mayoría ya ha contestado. Puedo interrumpir. Creo que este ejercicio nos sirve para saber si los aprendizajes fueron correctos o si tenemos alguna duda porque dudamos al momento de contestar y queremos preguntar para reforzar un aprendizaje o corregir algo que no quedó claro. Entonces, vamos a irnos de nuevo a la presentación que teníamos en un inicio para dar el espacio a preguntas y respuestas. Por si ustedes tuvieran alguna duda, ahorita con el repaso, algo que les haya surgido, algo que quieran ustedes que se trabaje, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien, entonces, ya que no hay dudas, nos vamos al cierre de la sesión. ¿Y qué no debes olvidar? Pues a manera de conclusión, el texto argumentativo, sabes que se conforma de 3 partes, la presentación, el cuerpo y la conclusión. En este se expone la opinión o la postura de una persona o de un grupo de personas respecto a una idea. Presenta una estructura reconocible cuando se analiza cada uno de los argumentos que lo conforman, ya que cada argumento le corresponde uno o varios párrafos en específico, y además permite identificar la opinión explícita de quien intenta convencer al público mediante su argumentación. La próxima semana, ¿qué es lo que vamos a abordar? Pues estaremos retomando la unidad 2 y se abordarán los siguientes temas: técnicas documentales e informáticas, el diálogo, definición, estructura y tipos, ética en el diálogo oral y escrito, actividad integradora 2, escribir con argumentos. Y si se fijan, nosotros estamos conectando el tema y los aprendizajes, incluso con las habilidades que vamos a ir desarrollando esta semana, con los de la semana 2, porque finalmente ustedes, una vez que saben qué es un texto argumentativo, cómo se construye, saben identificar tesis y argumentos en un texto determinado, van a poder construir el suyo, empezando con la construcción de los argumentos para ir paso a paso. Les pido por favor que revisen todos los recursos que están en la plataforma, que revisen todos los materiales, que revisen las rúbricas donde está lo que se va a evaluar, que finalmente pues yo se los comenté al inicio, en el desempeño esperado, está basado en la rúbrica. Sin embargo, es importante que ustedes lo vuelvan a revisar y que si tienen alguna duda, por favor, no duden en contactarme. De antemano, les agradezco mucho su presencia, su atención, su conectividad, y estaremos de vuelta la próxima semana. Muchísimas gracias y buenas tardes.